bueno que estés aquí hoy. Tu vida es una bendición. Y los propósitos de Dios para tu vida son de bien, son de bendición, son de paz. Pero ¿cuánto nos cuesta muchas veces caminar en ese propósito? ¿Cuánto caminamos en los propósitos marcados por nosotros que no son tan buenos? Por eso es tan importante encontrar el propósito maravilloso de Dios. En estos días, en una de estas noches difíciles y de poco dormir, estuve meditando en la palabra del Señor y de repente como que alguien me habla y me dice, ¿cómo vienes a Dios? ¿Como amigo o como mendigo? ¿Cómo vienes a Dios? ¿Como amigo o como mendigo? Medité por varios días en este pensamiento. Miré en la palabra, observé en la palabra las personas de la Biblia, mencionado el pueblo de Israel en el Antiguo, el pueblo de Israel en el Nuevo, que es mencionado mucho en días de Jesús. Y me di cuenta que casi todos se acercaron a Jesús como mendigo, con el deseo de recibir un poco de Él, sin esperar mucho, sin conocerlo, sin comprometerse, sin un encuentro real de calidad. La pregunta es cómo tú te acercas a Cristo. Porque cada uno de nosotros se acerca a Cristo con el corazón que tiene. Entonces necesitamos analizar nuestro corazón. Cada uno ha tenido un encuentro con una persona que está mendigando por la calle y no es nada en contra de los mendigos. Estamos hablando de una mentalidad. ¿Qué espera el mendigo de ti? ¿Qué espera un mendigo de ti que se acerca a tu ventana? ¿Espera que le pongas un 100,000? No. No espera un 100,000. Jamás. Espera una monedita. O quizás espera tu rechazo. ¿Sí o no? Ningún mendigo espera que le invites a comer como un amigo. A mí me ha sucedido que invité a un mendigo a un restaurante y vinieron los mozos y le quisieron echar y le dije, ese es mi invitado, tuve que ponerme firme. Pero eso no espera el mendigo. Jamás. Hasta cuando le digas que le querés invitar, no te cree. De tanto que no te crees capaz de rechazar la invitación. Le dices algo bueno y no lo cree. Porque no es normal.
La pregunta hoy es, ¿cómo tú te ves delante del Señor? ¿Cómo te ves realmente? No nos vemos muchas veces como ese mendigo, que venimos, bajamos la mirada, alzamos la mano, no le miramos a los ojos. Pregunto, ¿qué esperamos de Jesús? ¿Cómo venimos a Jesús? ¿Con qué tipo de corazón? ¿Cuál es nuestra expectativa al acercarnos a Él? Porque Jesús muchas veces repitió una frase, según tu fe, te será hecho. Según tu fe. Algunos han aprendido algunos versículos bíblicos de memoria y lo mencionan, pero no están acorde a su fe. Entonces no se activa. Porque nuestra fe tiene que alinearse a la palabra. O sea, el mendigo tiene una mínima expectativa de recibir algunas cosas. Mínimas. Siempre. El amigo busca la amistad. El amigo busca el rostro. El amigo busca el corazón. El amigo busca servir al amigo. El amigo no viene a sacar beneficio. El beneficio viene de la amistad. O sea, es un acercamiento muy distinto. Y es muy importante que cada uno de nosotros pueda discernir en su corazón cómo realmente viene. El amigo también busca ser primero un verdadero amigo. Ofrece su amistad demostrando con hechos ser confiable. Se interesa en el corazón y no viene solo por los beneficios, sino por la amistad. Y entra en confianza profunda. Cuando entramos en amistad con Dios, eso nos pasa. Le conocemos y nos volvemos muy íntimos y nuestra confianza crece. Y Él sin pedir nada, sin que nosotros le pidamos nada, nos bendice. Es tan distinto al mendigo. Y yo sé que, por ejemplo, los padres que tienen hijos que tienen ese tipo de actitud del mendigo, que vienen solamente a golpear el bolsillo, los padres se sienten heridos. Pero si los hijos entran en amistad con los padres y comparten con ellos y buscan su amistad, con cuánto gozo los padres le bendicen. Hay una gran diferencia. El Salmo 25:14 dice, ser amigo tuyo, oh Dios, es el privilegio de quienes te honran. Solo con ellos compartes los secretos.
de tu pacto. Qué impactante es esa palabra. Eso dice alguien que era amigo de Dios. El salmista David. Ser amigo tuyo, Dios, es el privilegio de quienes te honran. Quienes te obedecen, dice otra traducción bíblica. Quienes te tienen en alto. Y tenerle en alto a Dios es amarle y obedecerle. O sea, la amistad con Dios es un privilegio para quienes lo honran, obedecen, aman y que le son fieles en todo tiempo. La amistad es una fidelidad. Es ser leal, es ser fiel. En todo lugar y en todo tiempo. El verdadero amigo siempre tiene un buen concepto y transmite un buen concepto de su amigo. Hasta cuando se encuentra con adversarios. El amigo que cuando está contigo es amigo y cuando está con tus enemigos es enemigo, no es amigo. Es un desleal que no tiene ningún valor. Es más bien es un enemigo peligroso que se hace amigo delante de ti, pero fuera de ti no lo es. Y hay muchos creyentes que caminan así con Dios. Cuando están con ciertas personas, parecen cristianos. Pero cuando están a la mesa de Satanás, parecen demonios. Ya no hay testimonio. Ya el espíritu de queja se enciende. Ser amigo tuyo, Dios, es el privilegio de quienes te honran. Note también que a ellos le comparte su pacto. Los secretos de su pacto, dice. Eso es muy impactante porque yo me di cuenta de algo. Cuando el Señor por su Espíritu Santo empezó a abrirme palabras y yo entendí palabras que nunca había entendido y yo decía, wow, se me abrió esta palabra, ahora la entiendo y vino esa revelación a mi corazón y me seguía siempre y nunca se apartaba de mi corazón y yo sabía que Dios me había hablado por esa palabra. Entonces yo decía, Dios me compartió un secreto. Y eso era como un ancla firme en mi vida. Yo siempre digo, si el Señor nunca me hubiera hablado en todos esos más de 17 años de tiempos muy difíciles, no sé cómo me hubiera sostenido. Lo que me sostuvo los secretos de la palabra que el Señor me reveló mientras caminábamos. Eso me dio nuevas fuerzas. Me dio alegría en medio del túnel más oscuro. Pude estar gozoso en tiempos donde era imposible tener gozo. Pude tener paz en el valle de sombra de muerte. Porque sabía que el Señor nos sostiene por esa revelación. Entonces, esa revelación Dios da, es el privilegio de los que caminan en amistad con Él. El amigo de Dios recibe revelación de los secretos de Dios. Y por la revelación siempre viene la fe y por la fe viene lo demás, viene la conquista. Viene el cumplimiento. El mendigo espiritual no tiene ninguna revelación,
Primero porque no la busca, porque no conoce los secretos de Dios. Solo piensa en sus pequeños beneficios. A veces cree, atiendan lo que cree el mendigo, que es astuto. Cree que es astuto al sacar con ciertas mañas pequeños beneficios. ¿Sí o no? Consiguiendo migajas y no sabe lo mucho que se pierde. ¿Alguien ya se encontró? En el libro de Amós, Dios dice, claro que no pasa nada al azar. Dios el Señor, antes de hacer algo, primero se comunica con sus siervos los profetas, que son sus amigos, para que estos a su vez le adviertan al pueblo. Dios revela a los que están en amistad con Él y los guía. Aquí dice, no hace nada sin revelarlo a personas específicas que caminan en intimidad, en obediencia y en amistad con Él. Y es grande la diferencia de aquellas personas a los que tienen la mentalidad de mendigo. Y yo creo que el mundo nos ha hecho como somos. La pregunta no es si todos algún día estuvimos en esa condición. Sí, todos. La pregunta es si ya salimos de ahí. O si nuestra manera de pensar realmente no cambió todavía. Porque no hemos recibido la revelación que necesitamos para ser libres. Yo espero que por esa palabra hoy venga liberación de los corazones. En Juan 15, 14, Jesús está hablando con sus amigos. Él cenó con sus amigos. Ahí había un solo enemigo, Judas, que también era su amigo, pero era más amigo del dinero que de Dios. Entonces, ese amigo, que probablemente era mejor amigo que muchos, mejor cristiano que muchos, pero su Dios todavía era el dinero. Y como la palabra dice que no podemos servir a dos señores, y él había decidido servir al dinero, aunque estaba caminando con Jesús, él no pudo abrazar la amistad de Jesús. Porque el dinero se lo impedía. Vos no podés abrazar a dos personas en direcciones opuestas al mismo tiempo. Eso también nos dice la palabra. No podés abrazar el mundo y estar en amistad con el mundo y seguir en amistad con Dios. Santiago nos dice que el que es amigo del mundo sigue siendo enemigo de Dios. Y cuando habla ahí del mundo, no habla de las personas, habla de un estilo de vida pecaminoso. Entonces, si queremos abrazar a Jesús, necesitamos soltar el estilo de vida pecaminoso. Ahora, Jesús estaba hablando un montón de cosas tremendamente importantes y ya solo estaban los discípulos ahí con él. Juan 14, mi capítulo preferido de la Biblia. Juan 15, también mi capítulo preferido de la Biblia. 16 también. ¿Quieren saber cuál es más? Entonces, Él está hablando al corazón.
Le está diciendo, si ustedes me aman, me van a obedecer. Si ustedes me aman, me van a obedecer. Si ustedes me aman, me van a obedecer. Juan 15, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Íntima comunión, íntima comunión, íntima comunión. Obediencia, obediencia, obediencia. 5 veces. Y después Jesús llega a esto. Le está hablando al corazón a sus discípulos. Era una reunión de liderazgo íntimo. Y Jesús le dice, yo creo que los discípulos todavía dudaban porque seguían con esos problemas de disputas entre ellos, con esas luchas carnales de quién es más grande. Y Jesús le dice, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo sirvientes porque el sirviente no sabe lo que hace su amo. Ahora los llamo amigos porque les he enseñado todo lo que he oído decir a mi Padre. Qué tremendo. Yo me estaba preguntando, ¿dónde empezó la amistad de Pedro con Jesús? ¿Dónde empezó la amistad de Mateo con Jesús? De Juan. Esta madrugada me estaba preguntando eso. Porque me despertaba, revisaba todo de Jonathan y oraba y me dormía. Y cada vez me venía esa pregunta. Y dije, ¿la escribo? No la escribo, la escribo, no la escribo. No la escribí, dije yo, ya quedó marcado en mi corazón. Y rebobiné la vida de ellos. Porque hay algo que necesitamos entender. Todo tiene un comienzo. Un día una persona deja de ser un mendigo espiritual para ser un amigo. O sigue siendo toda la vida lo que siempre fue. Y pensando, el Señor me mostró el lago donde antes pescaban. El momento donde ellos estaban limpiando la barca, las redes. Y aparece Jesús y le dice, ven, sígueme. Y ellos dejan todo y le siguen a Jesús. Eso fue el momento donde empezó la amistad. Porque fue un momento donde dejaron de confiar en las migajas de la pesca y pusieron su confianza en Jesús. Ellos eran de lo más sencillo. Ellos eran de lo más cercano a un mendigo. No eran nadie, pero tuvieron un llamado. Dios nos llama a todos en amistad con Él. Que vos estés aquí porque algún día Dios te convocó. Ahora había un hombre muy rico que deseó la amistad de Jesús y vino a Él.
Y Jesús le dijo, ¿tú sigues abrazando todavía tu dinero? No me puedes abrazar a mí. Suelta lo que estás abrazando y ven y abrázame, camina conmigo. Y dice que se fue triste. Porque la amistad que él tenía con el dinero tenía más valor que la amistad con Jesús. Impactante. Él siguió siendo mendigo delante de Dios. Notemos que Pedro después pregunta, porque Pedro era el curioso, el preguntón, y le dice, che, ¿y qué hay de nosotros que dejamos todo? Y Jesús le dice, 10 veces más y la vida eterna. Si uno rebobina a la vida del joven rico, si él hubiera soltado el abrazo al dinero para abrazar a Jesús y hubiera sanado su corazón, aplicando el mismo principio, hubiera recibido 10 veces más y la vida eterna. Ahora lo perdió todo por abrazar la amistad incorrecta. Porque Jesús sabía lo que él estaba abrazando, le estaba destruyendo. Él era un hombre bueno, dice la Biblia. Había cumplido prácticamente todas las leyes, mejor que todos. Por eso Jesús le mira con compasión. Pero le dice, hay un detalle. Eso que tienes ahí, eso que estás abrazando, suéltalo. Y yo creo que ahí es donde muchos pierden la amistad con Dios. Porque no saben el valor de la amistad con Dios. No saben el beneficio de caminar en amistad con Dios. Y siguen aferrándose a cosas que le van a llevar a la destrucción. Y siguen pensando que son astutos, que son muy listos. Y acarrean la destrucción para sí mismos. Estos discípulos habían soltado todo. Y habían aprendido en 3 años la obediencia. Y Jesús les dice, ahora los llamo amigos porque les he enseñado todo lo que he oído decir a mi Padre. O sea, toda la revelación de Dios. Esa es una riqueza mucho mayor de lo que el mundo puede ofrecer. Entonces, si han recibido toda la revelación de Dios, la fe de ellos estaba listo para la acción. ¿Por qué muchas veces no hay acción, no suceden las cosas? Porque no hay revelación, porque la fe viene por la revelación de la palabra. Ahí se activa. Porque no crean que fue así nomás al azar, que cuando Pedro dice oro y plata no tengo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Le fue revelado por el Espíritu. No fue una sospecha, no fue un buen deseo, fue una revelación donde el Espíritu de Dios le reveló toda la palabra y la voluntad del Padre. Entonces él no necesitó preguntar como los religiosos, ¿es o no es la voluntad de Dios? Él sabía que estaba establecido porque tuvo esa revelación del Espíritu y sabía que estaba sobre él porque
el Espíritu Santo le estaba revelando. Porque suena bruto. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. Suena bruto. Pero era verdad. Porque le fue revelado por el Espíritu, porque Jesús lo había anunciado y ahora se estaba cumpliendo simplemente. Los discípulos habían entrado en amistad con Jesús por su obediencia, su fidelidad y también por la íntima comunión con Él. Ellos caminaban con Él todo el tiempo. Y ahora Jesús empieza a revelar los beneficios de esa amistad. Les dice que les va a ser revelado todo. Toda la revelación. Y de la revelación viene la fe, la confianza. Se abren los ojos para conocer todo de Jesús y entender todo lo que provoca la fe y el resultado. Es muy poderoso. Cuando ellos empezaron a caminar con Jesús, no lo tenían. Eso fue creciendo dentro de la amistad, dentro del acercamiento cada vez más cerca de Jesús, de la búsqueda, del perfeccionar la obediencia, de la fidelidad, de la lealtad. Se le abren los ojos del Espíritu. Cuando a una persona le son revelados los planes de Dios, todo cambia. Todo cambia. Cambia su manera de pensar. Pero cuando seguimos en esa mentalidad de mendigo, nuestra expectativa es corta, nuestra fe es nula, nuestra revelación también es nula. Por eso, cuando observamos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, fíjense que ellos tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, de entrar en amistad con Dios, de oír su voz, pero ellos rechazaron escucharle. Entonces ellos cada vez que necesitaban algo, no es que oraban, murmuraban. Estaban así. Dame, dame. Necesito pan, necesito carne, necesito agua. Ahí se ha revelado la mentalidad de un mendigo. Y cuando ellos tenían que actuar y entrar en la tierra prometida confiando en el Dios que no conocían, que habían rechazado escuchar, no tuvieron fe. Josué y Caleb, que caminaron en amistad con Dios, dice la Biblia, tenían un espíritu diferente. Ellos no eran mendigos, eran amigos. Y ellos entraron en la tierra. Y Caleb entró en la mejor tierra y a los 85 años dijo, tengo la misma fuerza que a los 40, dame ese monte, donde estaban los gigantes, la mejor tierra. Atiendan lo que el tipo pensaba. Él mismo dijo, va a ser fácil porque Dios está de nuestro lado. Esa palabra nos fue revelada cuando empezamos el cimiento sin plata. Va a ser fácil porque Dios está de nuestro lado y creímos esa palabra.
Entonces Caleb dice, ¿cuál es el problema? Yo puedo pedir la mejor tierra donde están los gigantes, porque para Dios es fácil. Y él entra y la conquista. Esa revelación vino por la amistad que él tenía con Dios. Por esa amistad también caminó en íntima comunión con Dios. Cuando entiendes cómo Dios es, cuando entiendes lo que Dios tiene, cuando entiendes qué quiere Dios para ti, cambia tu paradigma. Pero hay un adversario, el diablo, que quiere que sigas viendo a Dios como inalcanzable. Como inalcanzable. Que sigas pensando como un mendigo. El diablo se ocupa de eso si no te ocupas de entrar en amistad con Dios. Él se ocupa de tu mente si tú no le echas. Se ocupa de tus sentimientos, de lo que sientes de ti mismo, de lo que piensas de ti mismo y de tu acción. Hay cosas que nadie puede hacer por ti ni Dios. Es tomar las decisiones porque Él te creó con la libertad de decidir. Entonces, si seguimos viviendo como mendigos espirituales, no es culpa de Dios. Jesús hizo todo el camino, está abierto. Es nuestra responsabilidad. Hay cosas que necesitamos sacar indefectiblemente de nuestra vida que siguen alimentando lo que no necesita ser alimentado en nuestra vida. Ahora algo es claro, tú y yo podemos cambiar y entrar en amistad con Dios. Es el privilegio de aquellos que lo honran y lo obedecen. A mí me impacta que todo en la amistad con Dios empieza con un encuentro y con una rendición total. Y en ese encuentro y en esa rendición total sucede algo. Tu vieja manera de pensar va a la basura. Y tus planes también. Si seguimos con los mismos planes de antes de venir a Cristo, las mismas ideas raras de antes de venir a Cristo, deberíamos en algún momento cambiar. Los mismos comportamientos que teníamos antes de venir a Cristo. Deberíamos cambiar algo. Porque viene con una limpieza total y un nuevo comienzo. Un encuentro que lo cambia todo. Porque los discípulos en un momento dado dejaron de ser pescadores para seguir a Cristo. Y yo creo que 3 años de cambiar paradigmas arraigados. Pero cuando vino el Espíritu Santo, yo creo que todo lo que seguía ahí todavía fue quemado para ser renovado por el Espíritu. Y eso sí fue posible con Pedro, sí fue posible con Mateo, también es posible contigo y conmigo. Pero ellos fueron radicales y tú vas a tener que hacerlo. Nadie lo va a hacer por ti.
Yo tengo mucha responsabilidad delante de Dios por cada uno de ustedes. Y estoy muy consciente de eso. Pero esa responsabilidad está en tu corazón. Y mi responsabilidad es decírtelo con la claridad suficiente para que lo entiendas. Toda amistad empieza con un encuentro y con una rendición total. Los discípulos tuvieron ese encuentro y dejaron todo lo suyo. Quiero repetirlo, todo lo suyo por todo lo de Dios. Todo lo suyo por todo lo de Dios. ¿Dónde empieza el problema? Cuando nosotros queremos negociar. Algunas cosas que nos agradan de la otra vida la queremos mezclar. Y pensamos que cuando la mezclamos va a estar mejor. Pero agua y aceite no se mezclan. Y lo de Dios con lo contaminado del mundo tampoco. Contaminación es contaminación y pureza es pureza. Y no puede estar en un mismo recipiente. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Quiero dar algunos ejemplos para poder entender la idea. La amistad de Daniel con Dios empieza cuando él dijo, yo no voy a contaminarme con la comida del rey. Daniel era un secuestrado por el ejército babilonio, fue llevado de su tierra jovencito a los 16 años aproximadamente. Y estaba en Babilonia y por su belleza y por su inteligencia fue seleccionado para servir en el patio del rey. Entonces, él está ahí entre un grupo de seleccionados de un casting. Y ahora tienen que comer en una mesa todos juntos de la comida del rey. Y el tipo que tiene la oportunidad de por fin ascender y no debería cometer ningún error, comete el error de decir no voy a comer de esa comida porque está dedicado a los dioses babilónicos. Ese era el concepto, para que entendamos. O sea, cualquiera hubiera dicho, qué error. Y le dice al jefe de que él no va a comer de eso. Y el jefe le dice, si yo no te doy de eso, el rey a mí me mata y a vos te mata. O sea, no era como hoy esos niños malcriados que no quieren comer una comida. Era decir al rey más poderoso de la tierra, esto no puedo comer porque está en contra de los principios del Dios en quien creo. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, pero ya no estoy dispuesto a contaminarme con lo que a Dios le hiere. Ahí empieza la amistad de Dios con Daniel. Con una decisión tan radical que si Dios no hubiera hecho un milagro, le hubiera costado la vida. Dice, y Dios le dio favor delante del jefe y Dios le respaldó y dentro de tantos días fue más brillante que los otros y Dios le dio favor y le hizo 10 veces más inteligente que todos los otros. Todo ya fue Dios. Y Dios le reveló sueños y Dios esto y Dios aquello, pero todo empezó con algo. El reino de los cielos no es lotería, es compromiso.
es decisiones. No es suerte. Y ahí vemos cómo Dios le bendijo, cómo Dios le levantó, cómo Dios le puso encima de todos. Pero empezó con un compromiso que muchos tienen que tomar todavía. Porque nosotros todos los días nos encontramos ante esa cena de contaminarnos con el mundo o decir, ya nada, yo ya no. La amistad de Moisés empezó 40 años tarde, porque Moisés la pospuso 40 años. Porque él decidió confiar en su inteligencia egipcia. Decidió confiar en lo aprendido. Decidió confiar en la estrategia humana. Decidió confiar en la espada. Él sabía el propósito de Dios para su vida. Pero primero tuvo que ir al desierto 40 años como un fugitivo para aprender que la amistad viene por la obediencia. Cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en el monte frente a la zarza ardiente, Moisés era un hombre quebrado. Un hombre marcado por 40 años de desiertos. Un hombre que solamente quería una oportunidad delante de Dios. Que pensó que había perdido todo. Pero ahí en el monte tuvo un encuentro con Dios. Y es impactante que no dice la Biblia que cada vez que iba a hablar con el faraón, él valoró más la obediencia que su vida. No lo dice, pero lo sabemos. Lo normal era que las 10 o 20 veces que se presentó ante el faraón lo debería haber matado. Eso era lo normal. Yo quiero preguntarte, ¿tu obediencia a Dios vale más que la vida? Es impactante que a partir de ese encuentro en ese monte, él ya no caminó sin que Dios hablara. Y cuando Dios dijo, vayan y yo ya me quedo, él dijo, yo no me voy si no vas. Es impactante que aunque el pueblo de Israel varias veces le amenazó de muerte, él nunca se postró para desobedecer a Dios delante del pueblo para ponerse de acuerdo. Siempre se postró ante la tienda del encuentro con Dios y Dios nunca le dejó en ridículo. Cuando era necesario, la gloria de Dios vino tan fuerte sobre él que el pueblo no le pudo tocar. Pero todo empezó con un encuentro donde él rindió su corazón. La palabra de Dios no dice todo lo que Moisés dijo. Pero a veces nuestras palabras no son tan fuertes como el hablar de nuestro corazón, hermanos. El compromiso que nace de acá.
que hace temblar nuestro ser y no salen palabras, pero tú decides obedecer a Dios. Y en ese monte Moisés aprendió a caminar con Dios como quien ve al invisible, dice la Biblia. Para eso su mirada estaba puesta en Dios, no en los hombres. Porque el que se fija en los hombres y busca la opinión de los hombres, siempre va a fracasar. Pregúntenle a Saúl cómo le fue. Tenemos que buscar a Dios y hacer lo que Él manda. La amistad de Abraham empezó cuando deja atrás todos sus planes para seguir los planes de Dios. A los 75 años. Toda una vida planificada. Todo un futuro asegurado. Y viene Dios y le dice, sal de tu tierra. Sal de tu seguridad para confiar en mí. Porque salir de su tierra y de sus parientes era salir de toda la seguridad que podía tener. Y vete a una tierra que yo te mostraré. Ni le dice dónde. O sea, lo que Dios le está diciendo, súbete encima de mi palabra y yo te sostendré. Conocemos la historia y nos parece todo lindo y todo fácil y todo chulina, pero no habrá sido nada chulina. Un compromiso radical que le costó todo porque él no tenía la Biblia para leer cómo iba a ser su historia. A veces necesitamos leer y meditar un poco más profundamente cómo habrá sido y quizás incorporar el personaje para entender lo que pasaron ellos y lo que significa entrar en amistad con Dios. ¿Será que nos acercamos como amigos o como mendigos? Jesús le dijo al pueblo de Israel, yo sé por qué ustedes me siguen. Y no le dijo porque son mis amigos. Porque comieron, porque esto, porque lograron sacar algunos beneficios. Pero lo que Jesús quería, que ellos entren en amistad con Él, que ellos le sigan por amor, que ellos cambien de un reino de derrota a un reino de victoria. Y dice que la mayoría se fueron y quedaron solo los discípulos. O sea, parece ser la iglesia más fracasada. Hasta hubieran dicho nuestro tiempo que Jesús no tenía el Espíritu Santo porque su iglesia casi termina. Así que la señal de que haya cantidad o poca cantidad no es una señal de que Dios está. Quedaron los 12. Menos mal que Jesús tenía claro, si no, Él hubiera dejado la obra. Hubiera dicho, me dedico a la carpintería porque esto conmigo no funciona. Pensemos un poco en lo emocional. Él sentía como nosotros. Pero Él sabía por el Espíritu. No se fiaba de ellos porque conocía su corazón y lo que quiso es revelar su corazón para ayudarnos a revelar el nuestro. Para vergüenza de ellos no se necesitaba escribir eso en la Biblia. Eso está escrito para enseñarnos a nosotros.
Nada en la Biblia está escrito para vergüenza de ellos, es para enseñarnos, para redarguir, dice, para darnos conciencia. Entonces le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Por qué no van tan bien? La puerta sigue abierta. Y Pedro dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. O sea, lo que Pedro está diciendo, yo encontré lo verdadero en ti. Algo había cambiado en Pedro. Él había entrado en amistad con Jesús. Eso es lo hermoso. Él no era nadie. Jesús eligió a los más descalificados para el mundo. También hubiera elegido a los otros si los otros hubieran dispuesto a dejarlo todo por Él. Pero no estaban dispuestos. Uno no estaba dispuesto a dejar su religión. Otro no estaba dispuesto a dejar su corrupción. Otro no estaba dispuesto a dejar su orgullo. Otro no estaba dispuesto a dejar su dinero. Todos abrazaban algo que era más importante en su corazón que Jesús. Pero ellos lo habían dejado todo. Y Jesús dice, ustedes son mis amigos. Por eso ustedes reciben toda la revelación de mi Padre. Quiero llegar a ese nivel de intimidad, de amistad. Ese es mi objetivo en la vida. Querido Padre, es tan hermoso ver a toda esta gente hermosa aquí, que tú tanto amas. Señor, y seguramente hay algunos que en su corazón ya tienen la marca de tu amistad. Y otros que todavía siguen en la derrota, sintiéndose mendigos. Y tú no nos juzgas, pero hoy nos quieres llevar de mendigo a amigo. Yo creo que por algo nos diste esa palabra. Y yo te pido, Espíritu Santo, que cada uno hoy reciba la revelación de su corazón. Y no solo la condición como está, sino también el qué hacer. Te pido, Espíritu Santo, que te reveles, Señor. Revélate a cada corazón. Señor, tu palabra es como el fuego y yo te pido que tu palabra nos purifique.